Tongo es un método creado por profes para profes que a través del pensamiento creativo agiliza el proceso de diseño de sesiones educativas, asegurando la conexión entre el saber hacer y el saber ser, entre esas habilidades técnicas, ese contenido académico y esas otras habilidades socioemocionales que nosotros también sabemos necesitamos desarrollar en los estudiantes, fomentando el aprendizaje significativo y duradero. Durante el proceso de entrenamiento en el método Tongo, estamos inspirados en una anatomía que empieza en el aprendizaje significativo, en la comprensión de qué son las competencias, para luego entrar a reconocer la metáfora como ese método guía que nos puede ayudar a encontrar las conexiones. Luego hacemos una jerarquización temática para luego definir esos objetivos de aprendizaje que necesitamos para nuestra sesión y luego sumergirnos en el diseño instruccional y los indicadores que necesitamos para que el método te entregue eso que tú necesitas. Continuando con esta sesión sobre cómo aprendemos significativamente y definiendo esos nutrientes que se necesitan para que en el hábitat del aula de clase se presente, vamos a ver en esta sesión cuáles son esos nutrientes, esos elementos que nos pueden ayudar a asegurar que el aprendizaje significativo se da durante las sesiones de clase. Entonces, digamos que ustedes ya reconocen todos esos elementos. Vamos nuevamente, lo que les digo, en esta sesión lo que estamos haciendo es ubicarnos todos dentro de un lenguaje común, porque la intención del método Tongo es que el aprendizaje significativo se fortalezca, todos estos nutrientes, todos estos elementos, todos estos conocimientos que ya tenemos sobre él, se potencialicen a partir de usar la fórmula y conectar el saber ser con el saber hacer. Entonces, cuando yo estoy, digamos que diseñando la experiencia de aprendizaje, siempre tengo que tener en cuenta que lo que está ocurriendo, digamos, es una interacción entre unos elementos fundamentales. Esos elementos fundamentales son el estudiante, ¿cierto?, que está al centro, el contexto y un diseño instruccional, eso que yo me imagino, que yo planeo y que luego pongo en acción. Entonces, tenemos un individuo que está al centro del proceso de aprendizaje, que lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo vivir lo que Dewey llamaba una experiencia enriquecida, que no es más que todas esas cosas que ustedes nos nombraron, hacerlo, hacer, emocionarse, ¿cierto? Conectar. Tenemos un segundo elemento que es todo ese contexto personal, social, cultural, y es ese espacio, digamos que sistémico, donde se construye el conocimiento, y la importancia que eso tiene es que son esos subsunsores. Subsunsores, gracias. Esos subsunsores que si yo logro entender, ¿cierto? Si yo trato de comprender, de conectarme con eso, entonces los puedo traer a colación. Unos de ellos nosotros como docentes y como educadores ya los conocemos, y otros pues requieren que nos tomemos el ratico por conocer bien, digamos que al estudiante. Y luego tenemos un tercer elemento que para mí en particular es de mucho interés y ha sido como el sujeto de mi investigación educativa en los últimos años, y es ese rol que tenemos nosotros en lo que diseñamos para que pase en el aula. Porque hay una cosa que creo que es muy importante, y es que digamos que lo que transforma, sí somos nosotros, pero realmente lo que transforma es lo que llevamos al aula para que ocurra. Eso es lo que está haciendo que el estudiante modifique sus sensores, se emocione y demás. Entonces, esa capacidad que nosotros adquirimos, ¿cierto?, para llevar esas experiencias enriquecidas al aula, es
se torna esencial para el aprendizaje significativo. Es ese propósito, digamos, que nos guía para crear esas experiencias. Y lo que hace que nosotros comprendamos que la experiencia es lo que está haciendo que el estudiante se transforme, nos lleva a entendernos dentro de otro rol que es muy importante y que lo que estamos haciendo es como traerlo, digamos que a colación, específicamente cuando estamos hablando de usar el pensamiento creativo para conectar el saber ser y el saber hacer, y es que se vuelve un rol de nosotros como educadores ser capaces de sostener y de digamos que acompañar ese espacio de incertidumbre y caos que rodea la creación de sentido, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy acompañando a ese estudiante a que conozca cosas nuevas, a que aprenda cosas nuevas, va a haber un momento caótico porque llegan un montón de subsensores nuevos y esos subsensores nuevos van a, digamos que, a mover, a intentar, digamos que hacer como un caos y una nueva reestructuración. Y el rol de nosotros entonces es que la experiencia de aprendizaje y nuestro acompañamiento le permita, digamos que al estudiante pasar eso. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es que durante la experiencia nosotros podamos acompañar al estudiante a que adquiera la habilidad de nombrar lo que está viviendo, lo que está percibiendo, de comprenderlo, de decidir. Lo vamos a acompañar a que evalúe la importancia de esas cosas que están pasando. Básicamente, nosotros estamos ahí para acompañarlo a que cambie su mundo. Y eso es bien profundo. Ustedes lo viven en el día a día, ¿cierto? En el día a día. Entonces, en ese momento es cuando el estudiante va a transitar esas tensiones, en esas interacciones, y nosotros vamos a estar ahí acompañándolo a través de lo que estamos diseñando. Como se dan cuenta, seguimos como poniendo mucho énfasis en el hacer, porque la idea de Tongo es conversar principalmente sobre cómo ¿cierto? Cómo materializamos lo que nos imaginamos para que ocurra en el aula. Entonces, miremos Isa, perdón, Sí, ¿puedes devolverte, porfa? claro. Yo quería decirles que acá en la imagen seleccionamos un niño, no porque la imagen era muy bonita, pues, sino porque ese rol de facilitador pensábamos que al poner un adulto, pues entonces los adultos como que son más autoridad, ¿cierto? Y la idea del aprendizaje significativo es que todos estamos como en ese espacio facilitando que esto ocurra. Y pusimos también un niño porque muchas veces ese volver a la curiosidad del niño, a la creatividad del niño, a como ese amor noble que tienen los niños cuando están cuidando algo, en este caso el estudiante, es muy importante para que se dé esta experiencia de aprendizaje significativo. Y gracias. Se me pasó ahí como explicar la metáfora que teníamos con esa imagen y si notan, entonces el diseño instruccional, nosotros lo estamos relacionando con esa matica, ¿cómo quitarle el volumen a esto? Con esa matica, el agüita que le estamos echando a esa matica, esa florecita que está creciendo, que es el estudiante que está generando unas raíces, ¿cierto? Que se está volviendo fuerte en la medida en que esa agüita que nosotros vamos vertiendo con esa calidad de curiosidad y de inmenso
digamos que amor. Yo ahorita tengo un hijo de 5 años y yo veo cómo ve él las cosas del mundo con tanta sorpresa positiva, entonces es como esa intención de traernos esa idea de pensarnos como quienes le estamos entregando los nutrientes a ellos. Bueno, entonces ahora sí, y esta quedó bien cargada de información, pero vamos a hablarla rápidamente. ¿Qué pasos entonces tengo que tener yo? Ustedes ya los nombraron, pero simplemente vamos a hacerle una jerarquización para poderlos tener de manera organizada, ¿cierto? ¿Qué estrategias voy a usar yo para, para esa intención de facilitar el aprendizaje significativo en el aula? ¿Y cómo puedo yo, cierto, pasar más allá de entregar información? Ya ustedes lo conocen, simplemente pues vamos a pasar por acá con el tema. Entonces, cuando yo estoy así diseñando una sesión de aprendizaje significativo, necesito moverme a través de seis pasos, ¿cierto? Que me van a ayudar. Entonces, por ejemplo, tengo que empezar con una bienvenida y un gancho, ¿cierto? Un gancho, algo que ese rompehielos que llaman, que atrae la atención y tiene a mi estudiante ahí conectado. Lo está ayudando a conectar con esos subsensores previos, ¿cierto? Esa conexión individual, y está buscando inspirarlo, ¿cierto? Que le dé curiosidad. Lo que ustedes nos estuvieron comentando, por ejemplo, me encantó uno de los compañeros que compartió, dijo, la salida de campo, que es más allá que solo salir al campo, y también salir al campo, pero también ir al aula de tecnología. Ya ahí yo estoy creando algo, una curiosidad de que algo va a pasar. ¿Qué necesito asegurarme que pase cuando con ese gancho, con esa bienvenida, con ese espacio de la conexión? Que sea relevante, que sea significativa para el estudiante, para la edad del estudiante, y ustedes ya lo saben, y que sea interesante, ¿cierto? En el segundo momento, entonces, ¿yo qué tengo? Voy a compartir con ellos los objetivos de aprendizaje y cuáles son quizás los criterios de éxito, ¿cierto? Le estoy dejando saber qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y ahí hay un tema interesante, y es que yo puedo intentar co-construir con el estudiante esos criterios de aprendizaje. Si yo comparto con él, mira, esto es lo que nosotros estamos buscando aprender en esta sesión, y le pregunto de manera compartida entre todos cómo podríamos, digamos que evaluar que tú sí lograste ese objetivo. Lo que estoy haciendo es que lo estoy volviendo parte integral y activa de lo que está pasando. Le estoy permitiendo que se pueda conectar con lo que está pasando y que se sienta un sujeto activo y autónomo, se me olvidó la palabra que ustedes nombran en el ADN aranguista, pero que empiece como a sentirse parte. O sea, ustedes, esto es lo que va a aprender, pero venga también, converse cómo lo podría evaluar. Luego, en el paso 3, entonces, en el caso de este modelo, lo llaman las entradas y los modelos. Y ahí vienen esos diferentes acercamientos que yo traigo al proceso de aprendizaje, las diferentes actividades que yo traigo para descubrir el contenido, para desarrollar las habilidades. En este proceso, lo que está pasando es que yo estoy siguiendo unos patrones que son el yo hago, tú me observas, yo hago, tú ayudas. Está bien involucrado, como ustedes lo dijeron, en el hacer. Luego, en el paso número 4, entonces yo ya empiezo a fomentar esa práctica guiada e independiente.
ahí yo estoy trayendo diferentes oportunidades, ¿cierto? Para la acción. Yo primero pude haber hecho como una demostración, yo hago, tú observas, yo hago, tú me ayudas, pero luego sí vas a estar tú haciendo definitivamente. Y ese está muy hilado con el punto número 5, que es donde yo empiezo a hacer esos controles de comprensión y evaluación formativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy intentando, estoy trayendo la retroalimentación entre los pares y el educador, estoy siendo flexible, estoy colaborando y traigo la independencia. Todas esas cositas, y ustedes la nombraban en todo lo que ustedes nos dijeron, ¿cierto? Van ocurriendo ahí. Y finalmente lo que estoy haciendo es un cierre, un espacio para la reflexión, para inspirar la curiosidad, ¿cierto? Y ahí lo que hablamos es como la aplicación vital. Entonces empiezan a pasar esos momentos como lo que comentaba la profe que nos contaba, que en el cuento ellos escuchaban sobre alguien que vivía en el oriente y entonces se empezaban a preguntar dónde era que ellos vivían. La aplicación vital ahí ocurre cuando yo les digo, bueno, entonces váyase usted a pensar y a investigar con esa curiosidad que ahora tiene, cómo usted se puede traer esa idea de ubicarme frente a donde vivo para resolverla en términos de cómo me va a ser útil para lo que yo necesito. Llegar a la casa sin el celular, ¿cierto? Sin el mapa, todas esas cosas. Entonces, una conexión inicial que inspira la curiosidad, una co-construcción con el estudiante que busca ver qué es lo que quiero aprender y cómo lo puedo evaluar, unos diferentes acercamientos al proceso de aprendizaje en los que yo estoy demostrando, tú estás viendo, luego me estás ayudando y luego estás actuando. Y luego unos controles de la comprensión, ¿cierto? Que tienen una flexibilidad, son colaborativos, permiten, ¿cierto? Esa exploración y luego un cierre que es un espacio para la reflexión. Básicamente, si yo quiero incorporar el aprendizaje significativo, cuando ya el anterior era dentro del aula, ¿cierto? O sea, esto que está pasando aquí es para que en la sesión el aprendizaje significativo se dé, ¿cierto? Aquí, entonces yo lo que estoy pensando son cuáles son las 7 formas en las que yo puedo incorporar el aprendizaje significativo cuando el estudiante se va a hacer las tareas, ¿cierto? Cuando está estudiando él mismo. Entonces yo como incorporo este pedazo, ¿cierto? Eso fundamental que nos dice Ausbel, ese aprendizaje centrado alrededor de conceptos significativos que se empiezan a llamar como organizadores, subsunsores, tienen muchos nombres, ¿cómo los integro dentro de las herramientas que necesito entregar para esas tareas que voy a dejar? Lo más importante, entonces, nuevamente son esos conceptos previos, ¿cierto? Que yo sea capaz de entenderlos y de traerlos y ponerlos y volverlos parte. Entonces, a lo que yo les voy a dar, que ya son esas actividades, esas tareas, ¿cierto? Esas clases que ya tengo diseñadas, entonces yo les puedo traer varias cositas. La primera, por ejemplo, me aseguro que la tarea que yo estoy dejando permite identificar las ideas principales. Antes de que yo pueda aprender algo, necesito tomarme un poquito de tiempo para reflexionar sobre lo que yo ya sé. Entonces le puedo preguntar, había una de las cosas que dijeron era como, si voy a aprender sobre los alimentos, entonces primero hablo sobre los alimentos, luego sobre lo que pasa y después puedo preparar una comida. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es preguntarle
¿Te has encontrado alguna vez con conceptos o ideas similares en otras áreas, por ejemplo? Cómo ellas, esas ideas que traes anteriores, esos primeros subsunsores que yo traigo, cómo ellos aplican en un contexto más amplio. Cuando María Camila explicaba el ejemplo, decía los colores, ¿cierto? Yo no simplemente traje los colores, sino que el uso del rojo era como el rojo y el verde, no me acuerdo, Azul. es azul. Entonces, si yo estoy usando el rojo para lo negativo, ya estoy trayendo un conocimiento previo que a todos nos han enseñado que el rojo tiene como algún aspecto y seguramente trae la psicología del color o algo, pero lo tenemos relacionado con parar, con todas esas cosas, ¿cierto? Eso es traer esos conceptos anteriores. La siguiente pregunta en identificar esas ideas principales es, ¿cómo yo las relaciono con mis propias experiencias de vida? Y entonces, identificar esos elementos relevantes, esas ideas principales, lo que va a hacer es que se va a asegurar que esa conexión ocurra. Luego les puedo decir, listo, cree un mapa de conceptos. A mí en particular me encantan los mapas, siempre me ha parecido que permiten organizar de una manera muy interesante desde lo gráfico, ¿cierto? Lo que yo estoy pensando. Normalmente yo a veces pienso que si yo estoy escribiendo en un Word, en papel, voy como así, ¿cierto? En esta dirección. Cuando yo empiezo a mapear, empiezo a ampliar. Entonces yo lo que estoy haciendo es que le estoy ayudando al estudiante con unas actividades a que vaya así, con otras a que vaya creando como red. Entonces le puedo decir que mapee. Y en ese mapear lo que le está ayudando es a organizar, a convertir esos pensamientos en palabras, en círculos, en líneas, en relacionar esos conceptos, representarlos, escribir esos puntos clave lo va a ayudar a visualizar la estructura del tema y a identificar qué conexión es significativa y qué no, y qué conexión no. Además, que esos mapas nos pueden ayudar a identificar errores conceptuales que pueda tener el estudiante y que lo que pueden ayudar es a profundizar el tema. En el 3, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir al estudiante que genere preguntas significativas. No se las voy a hacer yo. Le voy a pedir a él que genere, a él o ella que genere esas preguntas significativas. Porque en la medida en que yo me hago preguntas sobre lo que estoy aprendiendo, entonces lo que estoy es retando cuál es la comprensión que estoy teniendo y me estoy empujando a pensar significativamente y críticamente a partir de un tema. Hacerse preguntas es muy importante para que los estudiantes se vuelvan autónomos. Y muchas veces nosotros no tenemos muchas oportunidades como estudiantes para hacernos preguntas, ¿cierto? Y esas preguntas además nos pueden servir a nosotros como educadores para detonar diálogos significativos y discutir las ideas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de volver al estudiante una parte integral? Hablaba yo, una parte integral de el proceso de observar cómo esos objetivos de aprendizaje se están viendo, se están haciendo realidad. También que yo me haga esas preguntas va a ayudarme como estudiante a descubrir qué huequitos tengo en el conocimiento y cómo puedo reforzar esos huequitos. Entonces está como llevándome a esa autonomía. El punto 4 es que le estamos pidiendo que él o ella, el estudiante, encuentre ejemplos relevantes, que vaya y piense del mundo de afuera. No sé si se acuerdan, ahorita nosotros temprano les dijimos, piense usted alguna vez que usted lo haya hecho en su clase, que usted lo haya vivido. Ustedes me hicieron recordar a mí misma sobre una experiencia de una vivencia de aprendizaje significativo que me llevó a tatuarme algo también, como el estudiante que se tatúa el carpe diem, ¿cierto?
Entonces lo que estoy haciendo es que estoy buscando en esos conceptos de la vida diaria ejemplos reales que me ayuden a conectar, y en ese momento es donde hago que ese conocimiento sea significativo y sea más memorable. Pensar en esas experiencias y en esos ejemplos relevantes lo que hace es que requiere que el estudiante integre los conocimientos, ¿cierto? Al conocimiento que ya trae y vaya reteniendo. Entonces, seguramente todo lo que aprendieron, no solo el Carpe Diem, pues, que es la historia pequeña y ¿cierto? Que más trae a colación, fue lo que se quedó en la cabeza del estudiante, ¿cierto? A mí, por ejemplo, no solo se me quedó el poéticamente habito, se me quedó toda la lectura que hice sobre Heidegger y el cuidado del planeta y la flor que florece y la poiesis, que significa cómo florecemos cuando cuidamos. Y eso fue hace 10 años. ¿Cierto? Y todavía me acuerdo de todas esas cosas porque se volvió significativo para algo que tenía que ver con mi vida. Finalmente, entonces yo tengo que decirle que explique los conceptos a alguien. Le voy a pedir el favor que explique los conceptos. ¡Ay! Una pregunta, sí. Perdón, no estaba viendo el chat porque como yo estoy presentando, entonces a veces no veo. Pero Díganme. la acabaron de hacer. Ah, bueno. Yo ahí toda... No, no, no estaba pendiente. Está Cuéntenme. bien. Pues más que preguntar es que iba a hacer una sugerencia a propósito de lo que estás comentando sobre la importancia de la pregunta, y es que existe un texto muy interesante de Paulo Freire sobre la importancia de la pregunta como herramienta pedagógica. De verdad, es importante que pues todos nosotros pudiéramos leer ese texto, porque desde la pregunta surge toda la posibilidad de construir conceptos, de construir un mundo de conocimientos bien relevante en el aula. A veces elaborar una ruta de aprendizaje no se trata sino de encontrar mediar entre un buen texto, unas buenas preguntas y el estudiante. Entonces, era la sugerencia de leer ese texto que se llama exactamente así, la pregunta como herramienta pedagógica. Muchísimas gracias. Me encanta esa sugerencia que tienes porque realmente es supremamente cierta, ¿cierto? Y a mí me encanta que vuelva Freire como a llegar acá, porque para mí una de las cosas que fue más transformadora en mi camino como educador fue la idea de Freire de no somos nosotros los que estamos llenando las vasijas vacías que son los estudiantes, ¿cierto? Yo cuando empecé mi carrera como profesor, pues pensaba que yo llegaba pues al aula y que yo traía todo ese conocimiento y que ellos tenían que estar listos para escuchar. Y cuando me encontré con Freire fue como esos momentos en él, es que ellos también tienen un conocimiento inmenso y ser capaz de traer las preguntas, no solo nosotros como educadores, sino también ponerlos a ellos a preguntarse, es lo que tú dices, es ese espacio que cambia y transforma completamente un texto en un aprendizaje significativo, una ruta de aprendizaje, como tú lo llamabas, en un aprendizaje significativo. Nosotras cuando estábamos diseñando, digamos que todas las sesiones de Tongo, entonces era como, bueno, ¿y esta cómo se llama? Y no sé si se acuerdan, se llama ¿Cómo aprendemos significativamente? ¿Cierto? Y entonces era como, al principio eran los pasos, lo que sea, y después fuimos dándonos cuenta que la pregunta de cómo aprendemos es la que nosotros queremos que guíe esta conversación que tenemos hoy. Muchas gracias, me encanta, mejor dicho, no lo había leído y lo voy a leer. Es el libro. Listo. Entonces, retomando, vamos en el paso 5. Explica los conceptos a otro, entonces hay que tratar. Díganme si no, nosotros que somos educadores sí que sabemos
¿Cómo es de importante explicarle a otro los conceptos y las ideas para profundizar lo que estamos aprendiendo? Usted más que nadie se sabe su tema, pero así súper bien, porque es quien lo ha estado explicando, está buscando explicarlo. Lo que hace es que me ayuda arriba. Tengo que conocer las ideas principales para poder explicar, ¿cierto? Tengo que ser capaz de mirar las relaciones. Tengo que ser capaz de responder las preguntas que me hagan. Si el otro no está entendiendo, entonces tengo que ser capaz de entregarle algunos ejemplos para tratar de facilitarle ese proceso de aprendizaje. Tengo que pensar críticamente, eso es básicamente seleccionar la información. Tengo que, además, recibir la retroalimentación que las otras personas me están dando sobre lo que están entendiendo de lo que yo les estoy diciendo. Entonces eso hace que esa experiencia sea más relacional y nuevamente, entonces nos estamos conectando con esa característica clave que tiene el aprendizaje significativo. Luego está el punto número 6 y es, listo, tome notas y estúdielas, ¿cierto? Es esencial, parte del aprendizaje es tomar notas, ¿no? Cada uno toma notas en diferentes maneras. ¿Cómo puedo yo entonces asegurarme que el estudiante esté incorporando ese conocimiento previo en las notas y esas preguntas y llevando esos ejemplos relevantes, poniéndolos a juego? ¿Cómo aseguro que él vuelva a leer las notas, vuelva a pasar por allá, ¿cierto? Que esté anotando esas cosas y que constantemente esté revisando ese material para descubrir cómo está haciendo esas conexiones o cuáles está, digamos que, le están faltando, ¿cierto? Entonces, esos pasos son los que nos van a ayudar, como ustedes ya saben, a hacer el aprendizaje significativo. Y finalmente, entonces yo lo que necesito es ayudarle al estudiante a pensar cómo puede aplicar eso que está aprendiendo, esas técnicas que está aprendiendo en su día a día, ¿cierto? Cómo más allá de comprender y retener la información, la estoy aplicando. Ustedes todos lo nombraron. La palabra que más escuché en diferentes sinónimos fue hacer, ¿cierto? Experimentar, como vivir. Entonces, ¿cómo estoy yo promoviendo que no solo comprenda, se aprenda la información, sino que realmente la ponga en uso, lo aplique de acuerdo al contexto, lo pueda extender, ¿cierto? Entonces, si yo me imagino, por ejemplo, algunas acciones en la vida diaria donde yo puedo poner este aprendizaje significativo o ayudar a los estudiantes, están las que ustedes nombraron, pero también, pues, digamos que acá yo traía como unos ejemplos y se los voy a nombrar. Si yo me quiero aprender, ¿cómo lo hacemos normalmente? Si yo me quiero aprender un número de teléfono, que eso ya no, casi uno no lo hace, pero necesito aprenderme un número o necesito aprenderme algo, yo lo que hago es que lo mezclo con cosas que yo sé. Entonces, por ejemplo, los últimos dígitos los relaciono con un cumpleaños, por ejemplo. Eso me podría ayudar. Entonces, eso es, tengo un número que me necesito aprender y lo relaciono con algo. Cosas que yo hago activamente, aprendizajes pequeños significativos que pasan en la vida diaria es lo que les estoy tratando de traer aquí a colación. Cocinar, ¿cierto? Usted podría cocinar con una actividad previa. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, a mí me gusta quiero aprender a hacer panadería, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que traer a colación de lo que sé hacer? No sé, por ejemplo, hacer cerámica. Otro puede ser, por ejemplo, quiero aprender otro idioma. Entonces, la profe de inglés puede traer representaciones visuales que me ayuden a aprenderme, ¿cierto? Las palabras.
Hacer lluvias de ideas es algo que también ayuda, por ejemplo, para resolver los problemas. Eso lo hacemos. Ojalá lo hiciéramos en la vida diaria. A uno se le olvida a veces hacerlo y simplemente quiere una sola idea. Conectar un reto matemático con un problema de la vida real también ayuda. Por ejemplo, ser capaz de entender cómo crear un presupuesto para la casa. ¿Cierto? Entonces ubica esos conceptos de matemáticas en una situación que puede servirme. Recordar los nombres de las capitales, los puedo volver en una canción, en una rima, todas esas cositas pequeñas, ¿cierto? Entonces todos esos ejemplos lo que hacen es evidenciar esa habilidad y esos conceptos subsensores de los que estamos hablando.